¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar a ver pues, la introducción al curso. Vamos a ver qué entendemos por la semántica de los lenguajes de programación. Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es la semántica de los lenguajes de programación, que vamos a entender por ello. Luego vamos a ver como un ejemplo un lenguaje de términos aritméticos, aprovechando pues todo este conocimiento que tenemos desde la primaria sobre operaciones aritméticas. Y bueno, vendrán los ejercicios que cada semana tendrán que resolver. Ok, bueno, como pues ya saben, todo lenguaje de programación consta de, primero, un alfabeto sobre el cual se construyen los términos del lenguaje. Por supuesto, dependiendo del tipo de lenguaje, pues cambiarán los símbolos de ese alfabeto. Después de, dado ese alfabeto, tenemos una sintaxis que nos establece la manera en que se deben combinar los símbolos del alfabeto para formar los términos del lenguaje. También esa sintaxis nos sirve para decir si alguna expresión que tiene símbolos de ese alfabeto no pertenece al lenguaje. Como ustedes saben por su experiencia en lenguajes de programación, ¿verdad? Cuando compilamos un programa o lo interpretamos, pues si no está bien escrito, si no están bien combinados los elementos que deben de combinar, las instrucciones en este caso, pues entonces les marcará errores sintácticos. Finalmente vendrá o contiene una parte semántica que la cualidad de esta parte semántica, y es lo que vamos a hacer en este curso, es que precisamente nos especifica cómo son evaluados los términos de ese lenguaje. Eso es lo que les permite generar, en el caso de los lenguajes que ustedes conocen, un código que es ejecutable y pues una vez ejecutando ese código nos permite obtener los resultados deseados. Hay diferentes estilos semánticos. El primero se le llama semántica operacional y nos especifica el comportamiento de un lenguaje de programación definiendo una máquina abstracta para él. La máquina es abstracta en el sentido de que usa los términos del lenguaje como código de máquina, en lugar de usar instrucciones de bajo nivel de algún microprocesador. Los propios términos del lenguaje son el propio código, ¿no? de máquina. Bueno, si ustedes saben cómo está construido Java, pues justamente tiene desde Pascal ya teníamos el código de pila que se le llama, que es un código que no usa un procesador, sino es digamos, un código intermedio, que ya que hay una parte, ¿verdad?, que traduce obviamente a las instrucciones de un microprocesador, pero en principio siempre este código intermedio, este código de pila, este código o esta máquina abstracta que tiene, nos permite llevar cualquier código de Pascal o de Java, llevarlo, o de Python incluso, llevarlo a ese código que es uniforme para todos, esa máquina abstracta. Ya después, dependiendo de dónde se va a ejecutar, pues se traducirán esos elementos de la máquina abstracta a instrucciones de algún microprocesador. Bueno, para lenguajes simples, un estado de la máquina simplemente es un término de lenguaje. La otra característica que tiene la semántica operacional es que el comportamiento de la máquina se define mediante una función de transición. Como más o menos se imaginan, como en el caso de los autómatas, ¿no?, que para cada estado nos proporciona el siguiente estado al ejecutar un paso de simplificación sobre el término que estamos analizando. O declara que la máquina ha parado, es decir, ya no puede reducir o evaluar más ese término, en cuyo caso decimos que pues ya la máquina para, y el resultado justamente de esa evaluación pues es ese término que ya no se puede reducir más. Bueno, ¿qué es lo que dice eso? El significado de un término T se toma como el estado final al que llega la máquina cuando empezó con T como estado inicial. Otro estilo de semántica, lo denotacional, donde el significado de un término es algún objeto matemático, como un número o una función. Para darle una semántica denotacional a un lenguaje, debemos encontrar una colección de dominios semánticos, así se les llama, y definir posteriormente una función de interpretación que mapea un término del lenguaje a algún elemento de uno de los dominios semánticos. De esa manera, pues hacemos la interpretación.
Una de las ventajas que tiene esta semántica es que, dadas las propiedades que tienen los dominios semánticos, nos permite demostrar que dos programas tienen el mismo comportamiento o que un programa satisface una especificación dada. Entonces, este estilo de semántica no solo nos permite calcular el valor al que se reduce un término, sino que también nos permite demostrar cosas más interesantes. Finalmente está la semántica axiomática, y bueno, su característica es de que se definen axiomas para los términos básicos del lenguaje, los términos que ya no se pueden reducir más, esos serían los axiomas, y para los términos compuestos del lenguaje se definen reglas de inferencia que permiten simplificar esos términos. Y así el significado de un término es lo que se puede demostrar de él. Bueno, vamos a ver un ejemplo, este ejemplo de términos aritméticos para los enteros, que nos permita sumar, restar y multiplicar. No vamos a poner la división porque, como saben, la división no es cerrada bajo los enteros. Entonces, para que no tengamos ese tipo de problemas, pues bueno, vamos a usar solo las operaciones que son cerradas bajo los enteros. Recuerden que una operación sea cerrada sobre un conjunto significa que al hacer la operación sobre elementos de ese conjunto me regresa un elemento de ese conjunto, u obtenemos un elemento de ese conjunto también. Bueno, algunos ejemplos de términos aritméticos son los siguientes. Pues claramente los dígitos, ¿no? 0, 1, 2 hasta 9. También un término aritmético pues son simplemente los números, no importando los números de más de una cifra, 23 que tiene dos cifras, 892 que tiene tres cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos los números de más de una cifra, claro, los dígitos también son números, ¿verdad? Pero bueno, también son números aquellos que concatenan, digámoslo así, más de un símbolo, más de un dígito. Otro ejemplo es pues cuando ya hacemos directamente operaciones sobre dos números, 23 más 50, 315 menos 15, etcétera, etcétera. Y, o cuando ya combinamos, ¿verdad? Aquí en este caso tenemos, bueno, en los dos casos tenemos dos operaciones, una 9 que lo restamos a 5 por 2, o 23 que lo multiplicamos por la suma de 8 y 2. Ok, entonces de estos ejemplos podemos distinguir, ¿verdad?, que hay ciertos símbolos que van a formar parte de nuestro alfabeto. O dicho de otra manera, estos ejemplos los construimos utilizando ciertos símbolos y combinándolos entre sí. Entonces, bueno, pues si revisamos con cuidado, tenemos los dígitos del 0 al 9, tenemos este símbolo que, como bien sabemos, pues denota la suma, que denota la resta, que denota la multiplicación, y estos símbolos, el paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho, que nos permiten asociar las operaciones, ¿verdad? Saber en qué le damos un orden, el orden en el que deben de realizarse las operaciones. Esto es para evitar tener que tomar algunas convenciones, se le llaman convenciones. Algunas convenciones sobre qué operación es más importante que otra, cuál se va a realizar antes que otra. Entonces, para no tener que tomar esas convenciones, entonces es que usamos los paréntesis. Y bueno, nuestro primer elemento sintáctico, ¿no?, pues es el que va a corresponder, por supuesto, que a los dígitos. Entonces, nuestra notación decimos que un dígito, esto de acá lo pueden leer como que un dígito es o un 0, o un 1, o etcétera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta un 9. ¿Ok? Ese es nuestro primer elemento sintáctico. Dice que 0, 1 hasta 9 es un dígito. Es otra forma de leerlo. Bueno, si analizamos por estos ejemplos, ¿verdad?, de los números que tienen más de un dígito, pues si vemos qué tienen en común, pues lo que tienen en común es que todos, en la parte más derecha, tienen un dígito. Y en la parte izquierda,
tienen un número. Recuerden que los dígitos también son números. En este caso 89 y en este caso 415. Y bueno, más a la derecha tiene el 9, en este caso más a la derecha tuvo el 2 y en este el 3. Y bueno, entonces podemos dar nuestra siguiente regla sintáctica. Decimos que un número es o un dígito o un número seguido de un dígito. Es una definición recursiva, ¿verdad? Es recursiva porque del lado izquierdo estamos definiendo n y del lado derecho también aparece el n, ¿verdad? Toda definición recursiva debe haber uno o más casos base. En este caso, el caso base es que la parte de que un número es un dígito ya no hace referencia a n, sino hace referencia a esta definición que dijimos, que pusimos acá, que es un dígito. Ok. Bien, entonces, bueno, finalmente tenemos que decir en general que es un término aritmético E que ya involucre las operaciones que deseamos utilizar, como es suma, resta y multiplicación. Recuerden que los números también son términos, por lo tanto decimos que el término aritmético E es o un número o entre paréntesis, un término aritmético que está a la izquierda del símbolo es esta, y por eso se llama E sub I, la expresión a la izquierda, y tiene que tener también una expresión a la derecha, E sub D. Lo mismo para la resta y lo mismo para el producto. Los colores que estoy poniendo, pues, eso significa que los símbolos del alfabeto siempre van a estar en negros, nuestros elementos sintácticos siempre van a ser cafés, y bueno, ahorita vamos a ver los otros colorcitos. Entonces, bueno, con esto tenemos ya especificado que es un término aritmético. Poniendo todo junto, pues tendríamos que estas tres reglas como se llaman autómatas, ¿verdad? Estas tres reglas de producción me permiten definir la sintaxis de los términos aritméticos. Bueno, ahora tenemos que darle significado. También podemos decir que vamos a evaluar o que vamos a interpretar a nuestro lenguaje de términos aritméticos. Eso lo hacemos mediante la siguiente función de significado. Es común, históricamente, la notación de paréntesis cuadrados dobles denotan el significado de una expresión. Y eso quiere decir que la función de significado, esta de aquí, pues como es usual, ¿verdad? Es una función que toma elementos de los términos aritméticos y eso nos los mapea a los enteros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que basarnos justamente en nuestras reglas sintácticas para que opere nuestra función de significado, opere sobre esas reglas sintácticas. Entonces, es decir, tengo que decir cuál es el significado de 0, de 1 y de 9, de mis elementos más básicos del lenguaje, los dígitos. Y luego debo decir cómo interpretar un número y cómo interpretar en general un término aritmético que contemple o a un número, que obviamente haremos referencia a esta, o a los términos aritméticos que ya contienen sumas, restas y productos. De nuevo, noten que aquí puse E sub I y E sub D para distinguir entre la parte izquierda y la parte derecha, pero realmente es una definición recursiva hacia esta E de la izquierda. Entonces, bueno, pues aquí está la función de significado. Como dije, ¿cómo voy a interpretar? Noten que el 0 lo pongo en negro, pues porque es un elemento. Noten que nuestra función de significado se puede aplicar a solo a un conjunto de símbolos que estén en negro. Y a partir de eso yo debo de generar algo que esté en rojito. Por eso están los números.
Entonces, bueno, trivialmente, ¿cómo voy a interpretar este símbolo 0 negro, que es un elemento de mi alfabeto? Pues lo voy a interpretar como el 0 que pertenece a los enteros. Así sucesivamente, ¿cómo voy a interpretar al 9 como símbolo de mi alfabeto? Pues lo voy a interpretar como el entero 9. Así lo deben de ver. Para eso puse los colorcitos, para que vean la relación entre cómo opera esta función de interpretación o de significado. Parte de símbolos negros y termino con un número en Z, en los enteros. Bueno, esos son los casos base de mi función de interpretación. Los demás pues son los casos recursivos. Y como sabemos, los casos recursivos se resuelven en términos de cómo le voy a hacer a cada uno de los elementos que tengo, qué debo de hacerles para interpretarlos. Entonces, si tengo algo de la forma un número seguido de un dígito, pues bueno, como recursivamente como es. Dice, bueno, al número multiplícalo por 10, recursivamente se hace, ¿verdad? Y luego a ese súmale, perdón, a la interpretación del número, del número que es la interpretación de ese número multiplícalo por 10 y eso súmale el dígito que encontraste más a la derecha del número, que es esto, y lo interpretas, ¿sale? Obviamente esta interpretación del dígito pues va a hacer referencia a cualquiera de estos, ¿no? Del 0 al 9. Esto, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, para ver cómo es posible. Recuerden que esto es consecuencia de que nuestro sistema de numeración es posicional. Si se acuerdan, cuando traducían entre bases, pues el dígito más a la derecha de cualquier base se multiplica por la base a la 0 y eso se le suma el siguiente, yendo de derecha a izquierda, el siguiente dígito en cualquier base multiplicado por la base a la 1, más, etcétera, etcétera. Esta es la versión recursiva de ese desarrollo que hacían ustedes cuando cambiaban de base. Y bueno, cuando la interpretación de una suma, de una resta, de un producto, pues no es más que sumar con el algoritmo de sumar enteros, restar con el algoritmo de restar enteros y multiplicar con el algoritmo de multiplicar enteros, el significado que le den a la parte izquierda con el significado que le den a la parte derecha, en los tres casos. Noten que está bien definido porque dijimos que la interpretación es una función que toma términos del lenguaje de términos aritméticos y nos regresa un entero. Entonces, esto azulito siempre me regresa algo rojo. Por lo tanto, puedo operar algo rojo menos algo rojo, pues me debe dar algo rojo porque los enteros son cerrados bajo la resta. Igual, y lo mismo tenemos para la suma y lo mismo tenemos para el producto. Ok, un ejemplo muy simple. Vamos a ver 315 menos 15. ¿Cómo voy a interpretar entre paréntesis 315 menos 15? Bueno, acá estoy operando dos procesos, un proceso sintáctico y un proceso semántico, ¿verdad? Noten que sintácticamente dice que tendríamos que identificar primero, hay algo que está entre paréntesis que tiene el símbolo menos y una parte izquierda y una parte derecha. Nuestra respuesta es sí, sí lo hay, ¿verdad? La respuesta aquí. Sí lo hay. Aquí vemos la expresión de la izquierda, la expresión de la derecha. ¿Y qué decía? Bueno, pues hay que ver que 315 y que 15 sean, los pueda interpretar. Noten que aquí tengo que acordarme que estoy restando. Entonces, y eso lo denoto acá, ¿verdad? Por supuesto, igual a 300 ya es el resultado cuando vamos de regreso a la hora de hacer toda la expansión sintáctica y semántica en el árbol. Entonces, bueno, ¿qué pasa con 315? Bueno, pues hay que ver si es de la forma ND. Hay un número y un dígito. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues separábamos. Separábamos la parte más derecha y la parte más izquierda, que es de nuevo un número de la forma ND. Volvemos a hacer la separación, el símbolo más derecho se va a la derecha del árbol y el símbolo más izquierdo se va a la izquierda del árbol.
y me acuerdo que, bueno, ok, ahorita lo rojo lo vemos después ahora sí que de regreso. Y luego vemos que si 3 es un número. ¿3 es un número? Sí, porque 3 es un dígito. ¿Ok? Entonces ya que llegamos acá, ahora sí podemos, es el caso base de la fusión de interpretación, donde dice que el símbolo negro 3 lo interpreto como el entero rojo 3. Me voy regresando y semánticamente me acuerdo, ¿verdad? Que multiplicábamos n por 10, eso es lo que está indicado acá, de tal manera que el producto me da 30. Vamos del lado derecho, este 1 es un dígito, directamente es un dígito, ya lo sabíamos porque lo separamos aquí como dígito. Entonces, ¿cuál es la interpretación del 1 negro? Del símbolo 1 negro, pues es el entero 1 rojo. Entonces, ahora sí ya puedo hacer la suma, 30 más 1 me da 31. Ok, pero este 31 vino, ya sé el valor de 31 y ya lo puedo multiplicar por 10 porque esa era mi receta. Multiplicas n por 10 y le sumas el significado del dígito más derecho. Entonces 31 por 10 es 310. ¿Cuál es el significado del dígito más derecho? Pues el significado del símbolo negro 5 lo voy a interpretar como el entero rojo 5. Y la suma de 310 con 5 pues me da 315. Entonces, ese es el valor, esa es la interpretación de este número. Ahora nos vamos por el lado derecho. Teníamos del lado derecho teníamos 15. 15 tiene la forma nd. Y entonces separamos el dígito más derecho y le buscamos su significado. Y por el otro lado, n lo tratamos como un número. ¿Es un número n? Sí, sí es un número. ¿Porque es un número? Pues porque es un dígito. De nuevo, ahora sí, ya tengo que de nuevo el caso base. Entonces el símbolo negro 1 lo interpreto como el entero rojo 1. Y vamos de regreso, ¿verdad? Ya sé cuánto vale n. Ahora hay que multiplicarlo por 10. Y pues me da 10. Y luego nos vamos para acá. ¿Cómo interpreto el símbolo negro 5? Pues como el entero rojo 5. Entonces 10 más 5 me dan 15. Y entonces ya acá teníamos una resta. Y entonces ya sé cuánto vale el significado de este. Pues que es este, ¿verdad? Y ya sé cuál es el significado de 15. Bueno, de los símbolos 1, 5 en negro, que es el entero 15 en rojo. Entonces 315 menos 15 me da 300. Y entonces pues ese es el resultado de interpretar el término aritmético entre paréntesis 315 menos 15. Bueno, como estaremos insistiendo, las raíces del árbol, ¿verdad? Siempre van a ser, tanto sintácticamente como semánticamente, los casos bases de mis definiciones, tanto recursivas como semánticas. Es decir, siempre van a ser estos, a nivel semántico. Y a nivel sintáctico, van a ser, pues lo mismo, en negrito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo muy simple, aprovechando nuestra familiaridad con la aritmética básica de primaria, con enteros, y bueno, su tarea para la siguiente ocasión es pues hacer esto mismo que hicimos aquí, este tipo de arbolitos sintácticos semánticos, haciendo esas operaciones, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es todo por esta vez. Es una introducción muy breve, pero que nos sirve para empezar a calentar motores. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Nos vemos el jueves para tener la sesión de asesorías, la sesión síncrona de asesorías. Pásenla muy bien, cuídense mucho y manténganse en casa. Gracias.